La empleada me tiró café encima y dijo en voz alta que su marido era el dueño de la empresa. Llamé con cariño a mi hijo. «Tienes que venir. Tu nueva esposa me acaba de tirar café encima». 10 minutos después, me llamo Dolores Valverde. Tengo 68 años y les juro que he vivido muchas cosas. Momentos de alegría, pérdidas profundas, cambios que me conmovieron profundamente. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para esa mañana, cuando una simple visita a la empresa de mi familia se convertiría en el comienzo de una herida que tardaría mucho en sanar. Me desperté temprano, como siempre. Me gusta el silencio de la casa antes de que el mundo despierte. Preparé mi café con calma. Toqué los muebles antiguos que guardan fragmentos de mi historia y me miré en el espejo. Vi allí a una mujer madura, cansada en el fondo, pero aún en pie. Ese día solo quería dejarle unos documentos a mi hijo, Adrián, quien había asumido la dirección de la empresa tras el fallecimiento de mi esposo, mi querido Ramiro. No esperaba nada inusual, nada turbulento. Fue un parto sencillo, de esos que una madre hace con el corazón ligero, feliz de poder seguir ayudando. De camino al trabajo, sentí esa suave brisa otoñal que siempre me recuerda a la España de mi infancia. Recordé a mi madre llamándome para que entrara cuando el frío se intensificaba, diciéndome: «Dolores, hija, protege tu pecho, el frío es implacable». Sonreí para mí misma, divertida por el recuerdo. Me sentí ligera, me sentí en paz. Pero la tranquilidad a veces es solo superficial, y lo que viene después puede ser una tormenta que nadie prevé. Al entrar en la empresa, percibí ese aroma familiar a papel, tinta y café recién hecho. El ambiente era el mismo de siempre, pero había una diferencia. La gente parecía tensa. Algunos susurraban, otros apartaban la mirada. Me pareció extraño, pero seguí caminando hacia la recepción. Fue entonces cuando la vi, el nuevo empleado, la esposa de mi hijo. Aquella mujer que hasta entonces había intentado aceptar, aún con la evidente diferencia de edad, incluso con la velocidad del matrimonio, incluso con las sombras que mi corazón se empeñaba en percibir tras su sonrisa. Se llamaba Carmina. Alta, muy maquillada para esa hora de la mañana, con uñas largas y una postura rígida. Estaba apoyada en el mostrador de recepción, riendo a carcajadas con otra empleada, sosteniendo un termo de café. Tan pronto como me vio, su risa se detuvo. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi ropa sencilla, mi bolso desgastado. Había juicio en ellos, un desdén casi visible, pero aún así respiré hondo y sonreí. «Buenos días, Carmina. Vengo a dejarle estos documentos a Adrián». Ella miró los papeles como si fueran basura. «No me advirtió de nada», respondió ella poniendo los ojos en blanco. «No hay problema, lo dejaré en su habitación», dijo, con la dulzura que he aprendido a cultivar a lo largo de mi vida, incluso cuando no es merecida. Carmina dio un paso adelante, bloqueando mi camino. «La oficina de Adrián ahora requiere permiso. No cualquiera puede entrar. Alguien». Eso es lo que ella dijo. Para mí, para la madre del dueño de la empresa. Sentí algo cálido subirme del estómago a la garganta. No era ira, era tristeza. «Carmina, soy su madre», respondí suavemente, como tratando de evitar el conflicto. Ella se rió. Sí, se rió. «Madre, suegra, los títulos no importan mucho. Aquí, quien está arriba manda, y mi esposo está arriba. Por lo tanto, yo también». Parpadeé, respiré. Intenté comprender de dónde venía tanta arrogancia. Quizás era su inseguridad, quizás eran celos, quizás era pura crueldad. «Solo quiero dejar estos documentos», repetí apretándolos con fuerza para no temblar. Ahí fue cuando ocurrió todo. Todo fue rápido. Pasó tan rápido que aún hoy me cuesta creer que fuera real. Carmina levantó su taza de café, aún caliente, y dijo en voz alta, para que todos pudieran oír: «Bueno, si tanto quieres pasar, entonces pasa». Y dio vuelta el vaso. El café goteaba por mi pecho, manchando mi blusa clara, y su calor abrasador me golpeaba la piel. Un murmullo resonó por la habitación. Se hizo un silencio denso. Me quedé quieto. Yo, Dolores, que toda mi vida afronté la vida con dignidad, permanecí inmóvil. Carmina levantó la barbilla. «Aquí, soy yo quien decide. Mi marido es el dueño. Si no te portas bien, puede que incluso haga que te echen. ¿Entiendes?» Sentí que me ardía la cara, y no era por el café. Fue por la humillación, por la crueldad gratuita. A juzgar por las expresiones de la gente, que estaban divididas entre la compasión y el miedo.
Respiré hondo, intentando recuperar algo de fuerza. No grité, no reaccioné, no ataqué a nadie. Acabo de agarrar mi teléfono celular. Y con la voz más tranquila que pude reunir, dije, Adrián, tienes que venir aquí, ahora mismo. Su esposa acaba de tirarme café encima. Al otro lado, silencio. Luego, un solo sonido. El aire está siendo aspirado con fuerza. Mamá, voy en camino. Y colgó. 10 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe. Toda la sala pareció contener la respiración cuando mi hijo entró. El sonido de sus pasos resonaba como si el pasillo se hubiera convertido en un estrecho túnel, cada golpe reverberando en el suelo reluciente. Adrián siempre había tenido un andar firme, casi ansioso, como quien ha llevado el peso del mundo sobre sus hombros desde la infancia. Pero en ese momento, había algo más duro, más tenso, casi violento en su prisa contenida. Llevaba una camisa azul claro, con las mangas arremangadas, y sus ojos se veían cansados tras una noche de trabajo. Pero cuando me vio, con la camisa empapada, el café goteando, mi expresión luchando por no desmoronarse, el cansancio se desvaneció. Su rostro se endureció. Toda la compañía observaba, en un silencio que me revolvió el estómago. Carmina, que hasta entonces lucía una sonrisa victoriosa, se quedó paralizada un instante, pero rápidamente recompuso su rostro intentando parecer sorprendida y luego ofendida. «Cariño, ¿has llegado tan rápido?», dijo, acercándose a él como si fuera la víctima de la situación. Estaba intentando resolver un problema. Adrián levantó la mano pidiendo silencio. Carmina se detuvo instantáneamente. Se acercó a mí y sin decir palabra me tocó el hombro con su cálida y temblorosa palma. Fue un gesto sencillo, pero decía mucho más que cualquier palabra. Miró mi blusa manchada, mi piel enrojecida, mi mirada que intentaba mantener fija. «Mamá, ¿qué pasó?». Su voz era baja, casi ronca. Respiré hondo. Intenté hablar sin acusar, sin alzar la voz. «Dignidad, siempre dignidad». Eso decía mi marido. «Dolores, el mundo te lo puede quitar todo, menos tu dignidad». «Adrián, solo quería dejarte esos documentos. No discutimos, no hubo ningún conflicto. Solo dije que pasaría por tu oficina». Y me tiró café encima, sin motivo alguno. Mi voz vaciló en la última frase. Lo sentí. Todo el mundo lo sintió. Carmina corrió hacia nosotros, levantando los brazos en un gesto teatral. «Cariño, qué absurdo», dijo en un tono que no coincidía con el brillo arrogante que había visto minutos antes. «Tu madre llegó aquí agitada, me insultó y...». «Para», dijo Adrián. Ella abrió la boca, pero la palabra se le quedó atascada en la garganta. Mi hijo miró a su alrededor. Toda la recepción estaba en silencio. Algunos empleados apartaron la mirada, otros observaron con lástima. Todos sabían lo que había pasado. Todos lo vieron. Fue entonces cuando Adrián se volvió hacia los presentes y preguntó con voz seca: «¿Alguien aquí vio lo que pasó?». Un silencio incómodo cayó sobre todo. No era miedo a él, era miedo a Carmina. Entonces, lentamente, una joven levantó la mano. Luego un niño. Luego otro más. Y uno más. 4 testigos. Carmina se puso blanca. Sus manos temblaban mientras intentaba mantener una sonrisa. «Cariño, están confundiendo las cosas». «Carmina», dijo con firmeza, «aquí nadie tiene motivos para mentirme. Y mi madre nunca le ha levantado la voz a nadie en su vida. Nunca». Ella tragó saliva con fuerza. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. No es el tipo de miedo que revela la inocencia, sino el miedo de alguien que está a punto de perder el control. «Adrián», intentó de nuevo con la voz entrecortada. «Soy tu esposa». «Y es mi madre», respondió de inmediato. «Y la humillaste en nuestro negocio familiar». Escuchar eso me destrozó por dentro. Familia, nuestra familia. Esa palabra siempre ha sido mi fundamento. Pero en ese momento, sentí como si algo se me escapara de entre los dedos. Carmina respiró profundamente, se acomodó el pelo y de repente adoptó un tono diferente. Frío, calculador. «Mira, quizá exageré un poco, pero no debería venir aquí como si todo le perteneciera. Esta empresa», miró a su alrededor con ese brillo posesivo que me puso los pelos de punta. «Esta empresa tiene un dueño, y ese dueño eres tú, no ella». Mi hijo se quedó congelado. Vi su rostro cambiar. Fue como ver una grieta formándose en una pared antigua.
Esta empresa la fundó mi padre, dijo lentamente. Solo existe porque él y mi madre trabajaron allí durante 20 años, incluso antes de que yo naciera. Dio un paso adelante. Nunca más le hablarás así. Nunca más. Carmina giró la cara, ofendida, pero la máscara se cayó por un segundo y vi la ira ardiendo allí. Ella se alejó, cruzando los brazos. ¿Así que así es? ¿Le crees más a ella que a tu esposa? No es cuestión de creer, es cuestión de respeto, respondió Adrián. Y hoy te pasaste de la raya. El silencio volvió, denso, alambre de espino. Intenté intervenir. Hijo, no peleemos por mi culpa. Estoy bien. Solo quiero irme y... No, mamá, dijo con voz firme. Esto no va a quedarse así. Miré su rostro y vi algo que no había visto desde que era niño, el brillo de la protección, esa luz que solo brilla cuando el corazón está herido. Pero también vi dolor, un dolor profundo que temía haber sido yo quien no logró evitar. Carmina golpeó el suelo con el pie. El talón produjo un sonido agudo al impactar contra el suelo. No aceptaré que me trates así delante de todos. Lo que le hiciste a mi madre fue mucho peor, respondió Adrián. Y lo sabes. Ella respiró profundamente, furiosa, y apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Fue entonces cuando, antes de que pudiera siquiera pensar, Adrián dijo: Carmina, ven a mi oficina. Ahora, necesitamos hablar. A solas. Ella lo miró sorprendida. Yo también. Y todos lo sabíamos. Esa conversación lo cambiaría todo. Carmina pasó junto a mí sin mirarme, pero pude sentir su tensión irradiando como fuego. Mi hijo se quedó a mi lado un rato más. Sacó un pañuelo de su bolsillo y me secó el pecho con cuidado, con ese toque infantil que nunca perdió del todo. Mamá, lo siento, susurró. No, hijo, no es tu culpa, respondí. Respiró profundamente, me estrechó la mano y entró en la habitación. Cerró la puerta y el silencio volvió, pero esta vez fue el tipo de silencio que anuncia un cambio, incluso si nadie sabe aún cuál será. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, sintiendo el peso de las paredes, la gente, las miradas. Todo estaba suspendido, todo estaba a punto de romperse. Y yo, Dolores Valverde, no tenía ni idea de que ese episodio sería solo la primera grieta, de algo mucho más grande, algo que aún estaba por venir. Algo que cambiaría a nuestra familia para siempre. Me quedé allí, en el vestíbulo, sintiendo el corazón latir con fuerza, como si se tambaleara dentro de mí. La puerta de la oficina de Adrián permanecía cerrada, y tras ella se decidía el destino de algo mucho más importante que una simple discusión. No quería escuchar, pero el silencio en el pasillo era tan denso que cualquier sonido parecía amplificado. Aún así, no oí nada, ni gritos, ni discusiones, ni llantos, solo ese silencio absoluto, el tipo de silencio que duele. La gente a mi alrededor fingía trabajar, pero todos me miraban fijamente, algunos con lástima, otros con solidaridad, otros simplemente impactados por la audacia de Carmina. Pero nadie se acercó, nadie dijo nada. Era como si una barrera invisible me rodeara. Fue entonces cuando la recepcionista, la joven que minutos antes había levantado la mano, se acercó lentamente. «Señora Dolores, ¿se encuentra bien?», preguntó en voz baja, como si tuviera miedo incluso de respirar en voz alta. Sonreí con el tipo de sonrisa que solo la gente mayor sabe dar, la sonrisa de alguien que está roto por dentro, pero que por fuera mantiene la compostura. «Sí, querida, gracias por preguntar». Ella suspiró, juntó las manos y dijo: «Nadie aquí tuvo el coraje de hablar antes. Carmina es complicada». Yo simplemente respondí: «Lo sé». Ella asintió, con una mirada que decía mucho más de lo que sus palabras podían transmitir, y luego se alejó, volviendo a la mesa. El tiempo parecía haberse convertido en una pesada piedra. Los minutos transcurrían lentamente. Mi mirada está fija en la puerta cerrada. Y en ese momento, mientras miraba la madera oscura de la puerta, recordé algo que había sucedido semanas antes y que, ahora, tenía mucho más sentido del que debería. Era un viernes por la tarde cuando Adrián llegó a mi casa con la vista cansada. Siempre había sido muy reservado con sus sentimientos, un rasgo heredado de su padre, pero esa tarde era diferente. Se sentó a la mesa sin comer, jugueteó con su vaso sin beber, como buscando las palabras. «Mamá»,
¿Crees que tomé la decisión correcta?, me preguntó, sin dejar de mirar la mesa de madera. ¿En qué sentido, hijo? Tardó un rato en responder. Muy. Nos vamos a casar tan rápido, dijo finalmente. Recuerdo que sentí algo hundirse en mi pecho, pero no lo demostré. El amor a veces llega rápido, Adrián, pero solo tú puedes saber si es amor verdadero. Se mordió el labio, pensativo. Carmina es intensa. A veces, no sé si puedo seguirle el ritmo. Toqué su mano. El amor no debería ser una carrera, hijo mío. Debería ser descanso. Respiró profundamente y sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Y ahora, en ese vestíbulo silencioso, mirando la puerta cerrada, esa sonrisa se ha convertido en un pesado recuerdo. Después de muchos largos minutos, finalmente escuché el pomo de la puerta girar. Todo mi cuerpo se tensó. La puerta se abrió lentamente y Carmina salió primero. Su cara estaba roja. Sus ojos estaban fríos, pero la expresión, la expresión. No fue arrepentimiento, no era dolor, era algo más oscuro, un orgullo herido que intenta aparentar plenitud. Ella pasó junto a mí sin girar la cara, pero cuando llegó al final del pasillo, pude ver que su paso era rígido, casi demasiado duro, como si cada movimiento fuera una lucha contra ella misma. Poco después apareció Adrián. Y yo nunca había visto a mi hijo así antes. Parecía más pequeño, como si le hubieran arrancado algo de dentro, pero al mismo tiempo, parecía más claro, más consciente, como alguien que finalmente había abierto los ojos a una verdad incómoda. «Mamá, vámonos a casa», dijo con voz tranquila pero agotada. No pregunté qué había pasado. Era demasiado temprano y demasiado tarde al mismo tiempo. Se acercó a mí, me puso la mano en la espalda y me guió hacia la salida. El silencio entre nosotros no era pesado, era necesario, como si demasiadas palabras pudieran ahuyentar una delicada verdad que aún se estaba formando. Mientras caminábamos, sentí el peso de las miradas detrás de nosotros, pero uno en particular se me quedó grabado. La misma recepcionista, esa dulce joven que se había atrevido a hablar. Ella me miró y con sus labios murmuró, «Fortaleza». Y eso me afectó más profundamente de lo que ella podría haber imaginado. En el coche, Adrián ajustó el espejo, respiró profundamente y me miró. «Esto nunca debería haber sucedido», dijo con la mandíbula apretada. «Lo sé, hijo. Ella cruzó todos los límites. Lo sé». Respiró de nuevo, pero esta vez parecía que se estaba preparando para algo. «Mamá, lo que viste hoy no fue un accidente». «Lo sé», repetí, pero él negó con la cabeza. «No. Necesito que entiendas que esta no era la primera vez que esto pasaba. El mundo que me rodeaba parecía encogerse. El coche, la calle, todo se volvió lejano». «¿Qué quieres decir, hijo?». Apoyó la frente en el volante durante unos segundos, un gesto de agotamiento. «Carmina ha perdido el control, conmigo, con los empleados, con las decisiones de la empresa, con todo». Me miró rápidamente, temeroso de lo que pudiera pensar. Intenté darle tiempo, intenté apoyarla, pero cambia de humor tan rápido, a veces no la reconozco. Mi corazón se apretó, pero permanecí en calma. «¿Y de qué hablaron ustedes dos allí?». Él miró hacia la calle, evitando mi mirada. «Mamá dijo cosas que no puedo repetir en voz alta. Sobre ti, sobre mí, sobre lo que cree que se merece». Tragó saliva con fuerza. Y me di cuenta de que tal vez no la conozco tan bien como pensaba. Toqué su mano, despacio, con amor. «Hijo, la verdad siempre sale a la luz. A veces duele, pero te libera». Cerró los ojos durante un largo momento, y entonces, por primera vez desde que era niño, vi a mi hijo asustado, miedo a perder, miedo a cometer errores, miedo a admitir una elección apresurada. Y comprendí, en ese momento, que la humillación que sufrí era solo un reflejo de algo mucho más grande, mucho más profundo, que venía sucediendo dentro de nuestra familia desde hacía mucho tiempo, en silencio. Pero el silencio, un día, siempre se rompe. Y ese día había sido el comienzo de la ruptura, el principio de la verdad y, sin que aún lo sepamos, el principio del fin. La casa estaba demasiado silenciosa cuando llegamos. Ese silencio que no te da la bienvenida, ese que te agobia. Entré despacio, sintiendo mis piernas frágiles, mi blusa aún manchada de café seco.
Adrián cerró la puerta tras nosotros y se apoyó en ella, como si llevara el mundo sobre sus hombros. Fui a la cocina, abrí el grifo y dejé que el agua corriera sobre mis manos unos instantes. El agua fría me ayudó a ordenar mis pensamientos. Respirar, volver en mí. Adrián se acercó y se detuvo a mi lado. Se quedó allí, mirando cómo el agua corría como si también le arrastrara algo dentro. «Mamá, lo siento mucho», repitió. Pero esta vez su voz era más débil. Cerré el grifo y me volví hacia él. Le toqué la cara con ambas manos, como solía hacer cuando era niño, y se cayó de la bicicleta. «No te disculpes por algo que no hiciste. La vida a veces nos pone personas difíciles en el camino. Y debemos aprender a distinguir el amor de la ceguera». Cerró los ojos por un momento, absorbiendo mis palabras. «Lo sé, pero duele. Lo sé, hijo». Se sentó a la mesa, bajó la cabeza, y cuando empezó a hablar, me di cuenta de que había mucho más detrás de la actitud de Carmina de lo que había imaginado. «Mamá, lo intenté. De verdad que este matrimonio funcionara», dijo Adrián, mirándose las manos. «Pero desde la luna de miel, algo andaba mal». Apoyé mis manos sobre la mesa, sintiendo mi corazón latir con fuerza. «¿Cómo es que está mal?», tardó un rato en responder. «Carmina tiene una necesidad constante de demostrar algo, no sé qué. Quizás a sí misma, quizás al mundo. Quiere ser vista, admirada, temida, todo a la vez, y cuando alguien no reacciona como ella espera, se pone nerviosa». Enumeré en silencio las señales que ya había notado, pero que nunca me atreví a comentar. Celos excesivos, competencia silenciosa. El orgullo se hiere fácilmente. El destello de arrogancia que intentó ocultar una profunda inseguridad. A veces se despierta cariñosa, atenta, planeando viajes, hablando del futuro, continuó Adrián. Y al minuto siguiente se transforma, como si yo fuera su enemigo, como si cada palabra mía fuera una provocación. Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Y ella te hace eso?», pregunté suavemente. Él asintió lentamente. «Y con los demás también, empleados, gerentes, personas que quieren ayudar. Siempre lo interpreta como una amenaza». Y entonces dijo algo que me aplastó por dentro. «En el fondo creo que nunca me amó por lo que soy, sino por lo que represento». Eso fue demasiado duro para cualquier madre. Me acerqué a él, acerqué una silla y me senté a su lado. «Adrián, el amor no se trata de usar al otro como espejo. El amor se trata de caminar juntos sin necesidad de competir por la luz». Él me miró. «Lo sé, ahora lo sé. Pero al principio, ella era tan diferente. Me hizo sentir viva después de que papá muriera. Me hizo creer que volvería a ser suficiente para alguien, y yo no noté el resto. Sentí su dolor hundirse en mi piel, el dolor de quien se aferra al primer abrazo que encuentra después de un período de duelo, el dolor de quienes buscan consuelo y solo encuentran una ilusión. «Hijo, a veces, cuando estamos heridos, confundimos los brazos con refugio», dije. Respiró profundamente, como si aquella frase tocara un punto que llevaba mucho tiempo evitando. Permanecimos en silencio unos minutos. Lo único que se oía era el viento que golpeaba las ventanas. Entonces Adrián finalmente me contó lo que había sucedido dentro de la oficina de la empresa, y cada una de sus palabras caía como un peso en mi pecho. «Mamá». Cuando confronté a Carmina, no negó lo que hizo. Dijo que tenía que ponerte en tu lugar. Cerró los ojos, enojado consigo mismo por repetirlo, y dijo que si no defendía su matrimonio, le haría entender a toda la empresa quién tiene el poder. Mi corazón se congeló. «¿Y tú? ¿Qué respondiste?» Se pasó la mano por el pelo. Le dije que no tiene poder si no tiene respeto, que nadie gana autoridad humillando a otros, que este comportamiento es destructivo para ella, para mí, para la empresa. Sentí una ola de orgullo en mi interior. Mi hijo estaba creciendo y finalmente veía lo que yo había intentado con tanto esfuerzo mostrarle con silencio y cautela. Pero lo que vino después me destrozó. «Mamá», dijo que si me ponía en su contra, perdería a la única persona que realmente lo ama, y hasta amenazó con irse de casa. Mi pecho se apretó. «¿Y qué hiciste?». Guardé silencio, porque por primera vez me di cuenta de que tal vez perderla no era una amenaza, tal vez era un alivio. Eso fue como oír el chasquido de una cuerda vieja rompiéndose.
Mientras hablaba, algo dentro de mí cambió. El dolor de la humillación comenzaba a mezclarse con algo más. Una comprensión profunda de que no se trataba solo de mí. Se trataba de mi hijo, respecto a su sufrimiento oculto, respecto al desequilibrio emocional dentro de ese matrimonio. Y entonces llegó la pregunta que tanto temía. Mamá, ¿qué hago? Cerré los ojos por un momento, buscando entre los recuerdos de mi propia boda, los consejos que me dio mi madre y la sabiduría que he aprendido de la vida. Y yo respondí, hijo, no necesitas decidir nada hoy. Lo que necesitas es ver la verdad, y ya has empezado a verla. Después de eso, la decisión llega sola. Apoyó la cabeza sobre sus brazos sobre la mesa, como si estuviera enterrando allí años de cansancio. Y pasé mi mano por su cabello, como solía hacerlo cuando era niño, y susurré, no estás solo, Adrián, nunca lo estuviste. Esa noche, después de que él se fue a su habitación a descansar, me quedé sola en la sala. Recogí mi blusa manchada de café y me la puse sobre las rodillas. Examiné cada punto oscuro y me di cuenta de algo que nunca antes había notado con tanta claridad. Esa mancha no estaba en Carmina. Se trataba de todo lo que se escondía detrás de ello, respecto a todo lo que mi hijo se había estado tragando, respecto a todo el desequilibrio que se había apoderado de su vida mientras yo, desde fuera, creía que simplemente se trataba de unos recién casados adaptándose. Ese café era solo un síntoma. El problema era mucho más profundo. Dejé escapar un largo suspiro y entendí. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. Ni siquiera en la empresa, ni siquiera en la vida de mi hijo, ni siquiera en la mía. Y la verdadera tormenta, el que derriba todo lo que está podrido, aún había más por venir. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal. Esto ayuda mucho a que podamos seguir trayendo historias como esta. Mi nombre sigue siendo Dolores Valverde, y esa mañana, después del incidente, creí que lo peor ya había pasado. Que el café caliente, la humillación frente a desconocidos y el dolor en los ojos de mi hijo fueron la culminación de ese conflicto. Pero la vida siempre encuentra la manera de mostrarnos que aún hay capas ocultas, dolores que esperan el momento adecuado para emerger, verdades que solo brotan cuando alguien finalmente deja de huir. Esa noche, Adrián durmió mal. Oí sus pasos yendo y viniendo por el pasillo, oí su respiración agitada, oí el chasquido de sus dedos, una costumbre que tenía desde pequeño, siempre que algo lo preocupaba. Y yo, sentada en la sala, no tuve el valor de llamar a la puerta. El dolor que anida en el corazón de un niño a veces necesita silencio para manifestarse plenamente. Pero en el fondo, ya sabía que esto era solo el principio de la ruptura. Al amanecer, Adrián bajó las escaleras lentamente, con profundas ojeras. Se sentó a la mesa y se pasó la mano por el pelo, sin decir palabra. Preparé café para los dos. El aroma ascendió suavemente, llenando la cocina. Era curioso. Un olor que siempre me había reconfortado. Esa mañana me supo a advertencia. «Tienes que comer, hijo», dije, colocando una rebanada de pan en su plato. No respondió. Simplemente me miró, y en sus ojos había cansancio, pero también algo nuevo, lucidez. «Mamá, necesito decirte algo», dijo en voz baja, como alguien que lleva un secreto demasiado pesado para soportarlo. Mi corazón reaccionó antes que mi mente. Apreté el paño de cocina con las manos. «Puedes hablar, Adrián», exhaló lentamente. «Carmina, ella robó dinero de la empresa». Sentí un repentino escalofrío recorrer mi espalda. No por dinero, nunca se trató de eso, pero por el significado. «¿Cómo te lo quitaste?», pregunté, intentando mantener la calma. Al principio, pequeñas cantidades, luego, cantidades mayores. Pero la forma en que lo hizo fue planificada, calculada. Firmó documentos en momentos en que no debía estar en la empresa, los justificó como gastos de eventos que nunca ocurrieron. Y cuando me di cuenta anoche y la interrogué, me atacó. Mis dedos se apretaron aún más sobre la tela. «¿Cómo te atacó, hijo?», bajó la mirada. Dijo que me lo estaba inventando todo porque le tengo envidia de su poder y que si me atrevía a levantar sospechas, usaría su nombre en la empresa para demostrar que no soy capaz de dirigir nada. Me dolía el corazón. Me dolió como si alguien hubiera tocado un punto herido dentro de mí. Conocía esa sensación, ese miedo, ese tipo de manipulación silenciosa que se corroe poco a poco,
casi sin dejar marcas visibles. Adrián, ella no está bien, dije con toda la sinceridad y dulzura que pude reunir. Él negó con la cabeza. Lo sé, pero pasé meses pensando que era culpa mía, que debería tener más paciencia, más comprensión, más cariño, que si fuera un mejor esposo, ella sería diferente. Mi hijo levantó la cara y sus ojos estaban rojos, pero ayer, cuando te tiró café encima, algo dentro de mí se rompió. En verdad, mis lágrimas vinieron antes de que pudiera contenerlas. Hijo, no eres responsable de sus decisiones. Se pasó la mano por la cara, enjugándose una lágrima que había empezado a caer. Mamá, ¿puedes creer que intenté protegerla incluso después de todo eso? Dijo con voz temblorosa. Intenté justificar su comportamiento, como si, de alguna manera, fuera culpa mía, como si yo lo hubiera provocado, como si le hubiera fallado. Toqué su mano. Amor. Cuando alguien te convence de que siempre tienes la culpa, eso no es amor. Es control, y el control no cura a nadie, solo destruye. Respiró profundamente, absorbiéndolo todo. Y lo peor, continuó Adrián, es que ayer descubrí algo al volver a la empresa por la noche, intentando entender las retiradas de efectivo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué descubriste? Él levantó los ojos y sostuvo mi mirada firmemente. Ella no lo hizo sola. La habitación pareció encogerse. ¿Qué quieres decir, Adrián? Sacó una carpeta que tenía a su lado. La abrió lentamente. Dentro había copias de documentos, extractos bancarios, firmas y horarios de entrada y salida. Tiene una aliada dentro de la empresa, alguien que siempre le recalcó que ella tenía derecho a dar órdenes, alguien que la acompañaba en el canto. Sentí como si mi pecho contuviera mi respiración. ¿Quién? Pregunté casi en un susurro. Él me entregó los papeles, y cuando vi el nombre, sentí un vuelco en el estómago. Era el nombre de un ex-manager, un hombre que trabajó allí durante tantos años, tan cerca de mi marido, alguien que nunca hubiera imaginado involucrado en algo así. No, Adrián, esto no puede ser, dije sintiendo un ardor en la garganta. Siempre fue leal a su padre. Yo también lo pensé. Pero, mamá, la prueba está aquí. Él lo firmó, él lo autorizó, él ayudó. Puse mis manos sobre la mesa. El mundo parecía girar lentamente. ¿Y por qué? Pregunté, intentando comprender. ¿Qué ganaría con ello? Adrián cerró los ojos por un segundo. Poder, madre, el mismo poder que impulsaba a Carmina. Me quedé en silencio. El silencio es a veces la única manera de procesar la caída de un mundo entero. Después de unos instantes, Adrián añadió, «Y hay más». Levanté la cara. ¿Había algo más? Dios mío. Ayer, después de la discusión, Carmina no volvió a casa, no durmió aquí. Y esta mañana, antes de bajar, me envió un mensaje. Él desbloqueó su teléfono y se lo mostró. El mensaje decía, «Si me retas, Adrián, no caeré solo». Las palabras ardían. Ardían como café caliente que corría por mi piel, pero de un modo más profundo. «Hijo, esto es un chantaje», dije sintiendo una opresión en el pecho. Lo sé, y es por eso que necesito tomar una decisión. ¿Cuál? Pregunté con el corazón latiéndole con fuerza. Respiró profundamente, como si preparara su espíritu para la batalla. La voy a sacar de la empresa. Y quizás, de mi corazón. La frase quedó flotando en el aire. Demasiado grande, demasiado pesado, demasiado doloroso. Le apreté la mano con fuerza, con todo el amor que una madre puede llevar. Adrián, no vas a hacer esto solo. Él me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Lo sé, mamá. Pero en ese momento todavía no lo sabía, que al intentar alejarla, toda la verdad saldría a la luz, que la empresa se hundiría en turbulencias mucho mayores. Y Carmina no dejaba que nada pasara en silencio. Nada. El resto de la mañana fue confuso. Mientras Adrián revisaba documentos, respiraba hondo e intentaba ordenar sus ideas, yo lo observaba desde lejos, intentando no intervenir más de lo necesario. A veces, ser madre es así, saber cuándo ofrecer apoyo y cuándo dejar que tu hijo camine por sí solo, aunque el suelo se derrumbe bajo tus pies. Pero por dentro, mi corazón ardía. La imagen del gerente, ese hombre que había presenciado el crecimiento de la empresa desde la época de mi esposo, seguía latiendo en mi mente. Lo recordaba en las reuniones, sirviendo café, sonriendo respetuosamente, elogiando a Ramiro por su liderazgo firme y justo. Y ahí estaba la verdad.
un hombre del que jamás habría sospechado que estaba involucrado en una conspiración silenciosa con la esposa de mi hijo. Me sentí como si me hubieran engañado 2 veces en el mismo día, y por 2 personas que, por diferentes motivos, había permitido entrar en mi vida. Alrededor de las 10:30 de la mañana, Adrián recibió una llamada de la empresa. Miró la pantalla, suspiró y respondió: «Sí, Clara, dime». Ella era la recepcionista, la muchacha de ojos dulces que me había defendido valientemente. Adrián escuchaba en silencio, frunciendo cada vez más el ceño. «¿Cómo es que ella está aquí?», preguntó de repente. Mi corazón se aceleró. Carmina. Ella había regresado a la empresa, les dio las gracias y colgó. Cuando me miró, ya lo supe. «Mamá, está ahí y me pide hablar». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Hija, ¿crees que deberías ir?», pregunté con cuidado. «No puedo evitarlo, necesito afrontar esto». Respiró hondo. «Y quizás hoy sea el día en que todo termine». Le toqué el brazo. «Ve preparado, pero tómatelo con calma». Él asintió, cogió el maletín con los documentos, se puso la chaqueta y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió hacia mí. «Mamá, gracias por estar conmigo. Siempre estaré aquí, mi amor». Y luego se fue. El tiempo parecía arrastrarse mientras esperaba noticias. El reloj que colgaba en la pared marcaba cada minuto secamente, como si me recordara la fragilidad de todo lo que experimentamos. Para intentar tranquilizarme, decidí ordenar la casa. Era una costumbre mía, aprendida de joven. Cuando el alma clama, las manos deben actuar. Puse los platos en el fregadero, doblé las mantas del sofá y abrí las ventanas para que entrara la brisa. Y fue durante ese pequeño movimiento que me encontré con algo que no esperaba. Una caja, pequeño, fabricado en madera oscura, guardado durante años dentro del armario del salón. Era la caja de Ramiro. La abracé, sintiendo su peso familiar. Solía dejar allí cartas, notas, pequeños recuerdos de momentos importantes. Cosas que solo tenían sentido para nosotros dos. Cuando lo abrí, sentí que mi pecho se ablandaba. Dentro había una carta que había escrito poco antes de fallecer. Ya había leído esa carta una vez, pero ahora parecía tener un significado diferente. «Dolores, mi amada, si un día ya no estoy aquí para protegerte, recuerda que el amor solo florece donde hay respeto, y el respeto no se mendiga, se gana. Y cuando alguien que dice amar intenta controlar, herir o disminuir, la única salida es abrir la puerta y dejar que el viento se lleve lo que ya no pertenece allí». Sus palabras resonaron en mi interior como si estuviera allí, sentado a mi lado, y en ese instante una verdad me impactó con fuerza. Mi hijo estaba experimentando exactamente lo que mi marido temía por nosotros. Cerré la caja lentamente, con el corazón pesado, pero también con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Mi papel allí no era solo el de dar la bienvenida a la gente, era orientar, aunque duela. Alrededor del mediodía, mi teléfono celular vibró. Era un mensaje de Adrián. «Necesito que vengas a la empresa, es importante». Se me revolvió el estómago. Me puse el abrigo y salí inmediatamente. El camino parecía más largo que antes. Los árboles, las aceras, todo parecía un poco más alto, como si observara mi andar ansioso. Al llegar al edificio, sentí que el aire era diferente, tenso, pesado, como si algo grande estuviera a punto de caer. La recepcionista me reconoció y rápidamente se acercó a mí. «Señora Dolores», le pidió que subiera directamente a la sala. «¿Está bien?», pregunté. Ella dudó. «Creo que sí», pero hubo una discusión. Mi corazón se aceleró. Subí las escaleras casi sin sentir los escalones, cada uno marcado por una mezcla de miedo y urgencia. La puerta de la sala estaba entreabierta. Llamé suavemente y entré. La escena ante mí, nunca la olvidaré. Carmina estaba sentada, con las piernas cruzadas, las manos temblorosas pero con una expresión desafiante. Adrián estaba de pie con la carpeta de documentos abierta sobre la mesa. Y el gerente, ese hombre que conocía desde hacía décadas, estaba en un rincón, con el rostro pálido. Cuando me vieron, el silencio llenó la habitación. Adrián se acercó a mí. «Mamá, necesitas escuchar esto», dijo con voz firme pero herida. Carmina resopló y puso los ojos en blanco. «Ah, claro, la matriarca ya llegó, ya está completa la corte». Adrián la miró fijamente. «Carmina, papá,
Ella cruzó sus brazos. No voy a parar. Ya que llamaste a tu madre, también le voy a contar todo lo que pienso de ella. Mi hijo respiró profundamente. No estamos aquí para ataques personales. Estamos aquí porque hay pruebas, señaló la mesa. Y porque ambos, usted y él, usaron la empresa para sus propios intereses. El gerente bajó la cabeza, incapaz de mantener el contacto visual. Carmina, sin embargo, levantó la barbilla con arrogancia. Hice lo que hice porque esta empresa necesitaba a alguien que estuviera realmente a cargo. Mandar no es destruir, replicó Adrián. Ella dio una sonrisa fría. ¿Y crees que tu madre no controlaba a tu padre? ¿No te controlaba a ti? Ella lo controla todo. Siempre lo ha hecho. Yo solo hice lo que aprendí aquí. Mi pecho se congeló. Adrián dio un paso adelante. No hables así de mi madre. No compares ni por un segundo lo que ella construyó con lo que tú intentas derribar. Ay, por favor, respondió Carmina, poniéndose de pie. Solo estás de su lado porque todavía te trata como a un bebé. Eso no es cierto, dijo en voz baja. Claro que sí, gritó. Y por eso no puedes ver que hice todo esto. Por nosotros. Di un paso adelante. Carmina, mi hija. Ella se giró con una mirada penetrante. No soy tu hija, nunca lo fui, y nunca lo seré. Las palabras golpearon mi cara como viento helado, pero respiré profundamente. No lo dije para imponer un vínculo, lo dije por respeto, algo que se perdió en el camino. Ella se rió burlonamente. ¿Respeto? ¿De usted, señora? ¿De la misma mujer que nunca me vio como la esposa de su hijo, solo como una intrusa? Cerré los ojos por un momento. Había tanta Doralie, tanta distorsión, tanto miedo disfrazado de arrogancia. Pero cuando abrí los ojos, mi voz salió clara. Carmina, el respeto no se gana gritando, se gana con acciones. Ella se acercó a mí. Estaba a solo unos centímetros de distancia. Y luego dijo, en voz baja pero venenosa, un día te darás cuenta que yo era la única mujer fuerte aquí. Y volvió su rostro. Adrián se pasó la mano por el pelo, exhausto. Carmina, se acabó. Ella se quedó congelada. ¿Qué dijiste? Se acabó. Estás suspendido de la empresa. El gerente también. Y yo... Necesito tiempo para averiguar si nuestro matrimonio todavía existe. El silencio que siguió fue como un cristal rompiéndose en el suelo. Carmina permaneció inmóvil. Entonces su rostro empezó a distorsionarse en una mezcla de ira y desesperación. No puedes hacerme esto, susurró. Puedo, respondió mi hijo con calma. Porque nos rompiste todo. Observé la escena, intentando no llorar. Me dolía el corazón por él. Y a través de ella también, de una manera extraña y distante. El dolor de quien nunca ha aprendido lo que es el verdadero amor siempre se revela así, distorsionado, agresivo, perdido. Carmina respiró hondo, cogió su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de irse, me miró. «Ganaste», dijo ella, y se fue. La habitación quedó en silencio. El gerente se levantó, murmuró una disculpa y se fue también, abatido. Solo quedamos Adrián y yo. Él respiró profundamente, y luego se desplomó en mis brazos. Mamá, ¿hice lo correcto? Lo abracé con todas las fuerzas que tenía. Lo hizo, hijo, lo hizo porque eligió la verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, siempre nos salva. Lloró en silencio. Contuve cada lágrima como quien retiene una semilla a punto de florecer, y en ese momento, por primera vez desde el derrame de café, sentí que algo estaba empezando a sanar. Pero la curación nunca llega sin consecuencias, y aún no habíamos visto el más grande, el que cambiaría el rumbo de nuestra familia para siempre. Cuando llegamos a casa esa tarde, el aire se sentía diferente. La misma habitación, los mismos muebles, las mismas paredes que habían presenciado tantas noches de paz, ahora parecían más estrechas, como si nos observaran, como si supieran que algo se había roto y al mismo tiempo había vuelto a empezar. Adrián salió de la empresa en silencio, sin mirar a ningún lado, sosteniendo el maletín con los documentos, como si cargara con una verdad tan pesada que requería redoblar fuerzas para seguir caminando. Yo lo seguí de cerca, con una mezcla de tristeza y alivio en el corazón. Tristeza por el fin de algo que nunca floreció del todo. Alivio porque, por fin, mi hijo veía con claridad su propio dolor. En cuanto entramos, se quitó el abrigo y lo tiró sobre el sofá. Se pasó la mano por la cara y su expresión me impactó profundamente. No era ira, no era miedo,
No era frustración, era, por primera vez en mucho tiempo, una sinceridad sin reservas. Mamá, empezó a decir, pero le falló la voz. Me acerqué a él, le toqué el brazo y sonreí suavemente. No necesitas hablar ahora, mi amor. A veces, el silencio es la única manera de organizar el corazón. Él respiró profundamente. Esa clase de respiración que intenta devolvernos el aire que la vida se empeña en robarnos. Sé que hice lo correcto, dijo finalmente. ¿Pero por qué te duele tanto, mamá? Me senté a su lado y le respondí con toda la verdad que mis 68 años de vida me habían enseñado. Porque cuando cortamos algo que estaba muy arraigado en nuestro interior, aunque fuera malo, el alma sangra un poco antes de sanar. El dolor no significa error. A veces significa liberación. Apoyó la cabeza en sus brazos y sus hombros temblaron en sollozos silenciosos. Pasé mi mano por su cabello, tal como solía hacerlo cuando tenía 3 años y se despertaba de pesadillas. Y entonces me di cuenta. Carmina había sido más que un error romántico. Ella había sido un síntoma de una herida mucho más grande, la soledad que se apoderó de Adrián después de la muerte de su padre. Una soledad que usó para llenar el vacío, pero que nunca quiso sanar. Las horas pasaban lentamente. Adrián subió a descansar y yo me quedé en la sala, contemplando la luz de la tarde que entraba por la ventana. Ese resplandor dorado me recordó mi juventud en España, el olor a pan recién hecho que salía de las panaderías, las ancianas charlando en sus puertas, mi madre llamándome con su habitual voz cálida. Recordé algo que ella solía decir: Dolores, cuando alguien te demuestre que no sabe amar, no insistas en que aprenda a costa de tu corazón. Nunca había entendido esa frase tan profundamente como ese día, porque Carmina, ella no sabía amar, ella sabía que lo poseía, y son cosas completamente diferentes. El silencio de la casa fue roto por un sonido que no esperaba, el timbre de la puerta. Un toque seco y persistente. 1, 2, 3 veces. Mi corazón se aceleró. Mis instintos me decían que no era un vecino, ni un reparto, ni una estafa. Caminé lentamente hacia la puerta, sintiendo mis manos temblar ligeramente. Refugio. Y allí estaba ella. Carmina. El maquillaje estaba corrido, su cabello estaba desordenado, sus ojos ardían de una manera que me hizo entender, sin una sola palabra, que ella no había renunciado a nada. De lo contrario, ella estaba lista para luchar de la manera más destructiva posible. ¿Dónde está Adrián?, preguntó, sin siquiera saludarme. Carmina, este no es un buen momento, respondí manteniendo la voz firme y tranquila. No pregunté si era un buen momento, replicó ella. Pregunté dónde estaba. Respiré profundamente. Está descansando. Necesita paz y tranquilidad. Ella se rió. Una risa corta y nerviosa. Una risa peligrosa. ¿Tranquilo? Arruinó un matrimonio por un café derramado. ¿Y quieres que lo calme? Mantuve la compostura. La postura es el escudo de las mujeres que han aprendido a sobrevivir a las tormentas. No fue solo el café, Carmina, y tú lo sabes. Ella entrecerró los ojos. Quiero hablar con él. Ahora. No puedo permitirlo, respondí. ¿No puedes permitirlo?, repitió, dando un paso al frente. ¿Desde cuándo tu casa es más mía que mi propia vida? No se trataba de la casa. Se trataba de control, y ella estaba perdiendo. Su voz tembló ligeramente mientras decía: soy su esposa, y no me lo vas a quitar. Sentí una punzada de tristeza por ella. Sí, tristeza, porque allí, en ese momento, parecía más una niña perdida que una mujer arrogante, pero necesitaba ser firme. Carmina, nadie te quita nada. Lo que está pasando es consecuencia de tus actos. Ella apretó los labios. Sus ojos se iluminaron. ¿Dijo que quería tiempo?, preguntó ella, casi susurrando. Sí. Un pesado silencio cayó. Entonces dijo algo que me puso los pelos de punta. Tiempo. Eso es precisamente lo que no voy a dar. Y trató de entrar. Di un paso adelante, bloqueando la puerta con mi cuerpo. Carmina, vete a casa. Adrián hablará contigo cuando esté listo. Ella me miró con odio silencioso. Ese tipo de odio que nace de la impotencia. Siempre quisiste quitarme de en medio, ¿verdad? Siempre quisiste disminuirme, borrarme, igual que borraste a otras personas. Eso me golpeó como un cuchillo, porque sabía de quién estaba hablando, de mi pasado, algo que ella nunca podría entender, pero mantuve la calma. Carmina, estás herida, y cuando estamos heridos, no vemos nada con claridad.
Da un paso atrás, respira. No tomes decisiones en el calor de la ira. Ella sonrió, pero era una sonrisa fría, casi cruel. Qué irónico. Estás hablando de calma después de destruir el matrimonio de tu propio hijo. Yo no destruí nada. La verdad sí. Ella parpadeó lentamente, y luego dijo: veamos entonces si puede manejar toda la verdad. Y se fue, sin mirar atrás, sin cerrar la puerta, sin dejar lugar a dudas. Me quedé allí, sintiendo el viento frío de la tarde en mi cara. Y entendí, en ese momento, que Carmina no se iba. Ella se estaba preparando para atacar. Y el ataque no sería pequeño, tampoco es predecible, tampoco silencioso. Esta sería la forma más peligrosa de todas, aquello que surge de una pérdida de control. Cerré la puerta con cuidado, apoyé mi frente contra la madera y sentí una lágrima correr por mi mejilla. No por miedo, no por enojo, pero hay una amarga certeza. Nuestra familia estaba entrando en la fase más difícil de la tormenta. Y, como siempre ocurre antes de que regrese el sol, el cielo se oscurecería aún más. Me quedé allí, inmóvil ante la puerta cerrada, sintiendo el peso del momento atravesarme la piel como una corriente fría. No era solo la brisa de la tarde que se filtraba por la rendija de la puerta que Carmina había dejado abierta, sino la clara sensación de que algo más grande se acercaba, algo que no podía detener, pero que podía afrontar. Fui a la cocina, llené un vaso de agua e intenté calmar mis pensamientos. La casa parecía respirar de otra manera, como si las paredes albergaran cada palabra dicha, cada lágrima derramada, cada silencio que pesaba más que los gritos. Miré por la ventana y vi el jardín delantero, tan tranquilo, tan inocente, tan ajeno a lo que sucedía. Y por un instante me sentí pequeña, una mujer de 68 años enfrentándose a algo que nunca pidió experimentar. Pero la vida no nos consulta antes de presentarnos desafíos. Ella simplemente cumple, y él espera que crezcamos. Mientras este pensamiento me daba vueltas en la cabeza, oí pasos lentos que venían del piso de arriba. Adrián bajaba las escaleras, con el rostro cansado, pero con una mirada diferente en los ojos. La desesperación del principio había desaparecido. Había determinación. Dolor, sí, pero dolor consciente. ¿Quién era?, preguntó, limpiándose la cara con la manga. Respiré profundamente antes de responder. Carmina. Cerró los ojos por un breve momento, como si lo hubiera estado esperando. ¿Qué quería ella? Hablo contigo. Entra. Resuelve todo por impulso. Se pasó la mano por el pelo. ¿Y tú? No lo dejé entrar, respondí con firmeza. Adrián respiró profundamente y asintió. Lo hiciste bien, mamá. Si viene aquí en este estado, lo convertirá todo en una guerra emocional. Y yo ya no puedo perderme en eso. Ese «ya no puedo más» sonó a liberación. Como si finalmente reconociera que él también necesitaba salvarse. Dijo que no te daría tiempo, añadí. Adrián esbozó una sonrisa débil, casi triste. Ella nunca se rindió, siempre fue así. Todo tenía que ser a su tiempo, a su manera. Y si intentabas respirar, eso ya era una ofensa. Se sentó a la mesa y miró sus propias manos. Las mismas manos que sostuvieron su primer cuaderno cuando aprendió a escribir. Las mismas manos que sostuvieron mi rostro cuando perdió a su padre. Las mismas manos que hoy soportan el peso de un matrimonio desequilibrado. Me senté a su lado. Hijo, tienes derecho al tiempo. Tienes derecho a la claridad. Y sobre todo, tienes derecho a ser feliz. Tragó saliva con fuerza. Mamá, tengo miedo de que esto explote de una manera que no podré controlar. Toqué sus manos. No todo en la vida está hecho para controlarse, Adrián. A veces, el caos derriba lo que estaba podrido, y solo entonces podemos reconstruir. Él respiró profundamente, y entonces, su celular vibró, miró la pantalla. También reconocí el nombre. Carmina. Su corazón dio un vuelco. ¿Vas a responder?, pregunté con cuidado. Adrián pensó unos segundos, luego dejó que el teléfono vibrara hasta que se detuvo. Ahora no, dijo con voz firme. No puedo hablar con ella en este estado. Cualquier palabra será usada como arma. Me sentí orgulloso de mi hijo. Por primera vez desde que Carmina llegó a nuestras vidas, él estaba estableciendo límites claros. Pero mi alivio duró poco, porque unos segundos después, el celular volvió a vibrar. Esta vez no fue un mensaje, era un video. Carmina había grabado un video en el auto, llorando, diciendo frases confusas,
exponiéndolo todo dramáticamente. No mencionó nombres directamente, pero el contenido era lo suficientemente claro como para que cualquiera pudiera deducir que se refería a Adrián y a la empresa. No, 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 murmuró Adrián, sujetándose la cabeza con las manos. Eso no. El vídeo había sido enviado al chat grupal de su familia y en algunos de los contactos de la empresa. Se me revolvió el estómago. Está intentando presionarte emocionalmente, dije, tomándole la mano. No es tu culpa, no es tu responsabilidad. Pero Adrián estaba pálido. Si esto se divulga, se convertirá en chisme, se convertirá en un problema, dañará mi imagen en la empresa. Y ella lo sabe, mamá. Sabe exactamente dónde atacar. En ese momento comprendí algo doloroso. Carmina no respondía con el corazón. Estaba reaccionando con un ego herido. Y un ego herido, cuando no sabe amar, ataca. La tarde avanzaba y cada hora traía un nuevo hilo de preocupación. Los mensajes estaban llegando. Los empleados preguntaban si todo estaba bien. Los familiares de Carmina enviaron mensajes crípticos. La tensión se extiende como un viento frío que se filtra por pequeñas grietas, pero derriba jarrones enteros. Adrián intentó mantener la calma, pero pude ver en sus ojos el miedo de lo que estaba por venir. Y vino. Alrededor de las 6 de la tarde, el timbre volvió a sonar, pero esta vez no fue Carmina. Fue el directivo que fue removido de su cargo. Sí, ese es. El hombre que conocía desde hacía décadas. El que firmó documentos ocultos. La persona que participó en el retiro de dinero. Adrián y yo nos quedamos inmóviles durante unos segundos. El hombre estaba de pie en la puerta, con la camisa arrugada, los ojos preocupados y un maletín en la mano. Adrián, dijo en voz baja, necesito hablar contigo. Es urgente. Mi hijo se cruzó de brazos. Ahora no es un buen momento, lo sé, pero necesitas escuchar esto. Hubo un error que debo admitir antes de que sea demasiado tarde. Mi corazón dio un vuelco. Adrián me miró. Asentí con los ojos. Escucha, hijo mío. Él abrió la puerta. El gerente entró lentamente, como quien lleva un viejo peso sobre la espalda. Cuando se sentó a la mesa, colocó el maletín frente a él y dijo: «Quiero decir toda la verdad. Carmina no actuó sola, pero no de la manera que piensas». Un silencio gélido llenó la habitación. «Participé, pero no por la razón que imaginas», continuó. «No gané nada, nada, al contrario, perdí. Todo lo que hice fue por miedo. Tengo miedo de ella». Adrián frunció el ceño. ¿Miedo? El gerente respiró profundamente y se pasó una mano por la cara. Me amenazó, Adrián. Así de simple. Dijo que destruiría mi reputación, mi familia, mi trabajo. Ella ya había hecho esto con otras personas antes. Me rendí por cobardía y lo lamento profundamente. Cerré lentamente mi mano sobre la mesa, porque esa revelación cambió todo. «Y hay más», dijo, abriendo la carpeta. «Estoy aquí porque sé que Carmina está planeando algo serio, muy grave, contra ti». Adrián se quedó helado. «¿Qué está planeando?» El gerente contuvo la respiración antes de responder. «Ella quiere hacerte responsable de todo. Quieren demostrar que usted actuó de mala fe en la empresa, que manipulaste los números, que tú tienes la culpa de lo que ella hizo». El mundo parecía girar lentamente a mi alrededor. «Está desesperada», continuó, «y la gente desesperada toma decisiones peligrosas». Sentí que mis manos temblaban, y Carmina, afuera, en algún lugar de la ciudad, preparando algo que podría destruir mucho más que una boda. Mientras el gerente hablaba, una única certeza se instaló en mí. La tormenta apenas comenzaba. El gerente se sentó frente a nosotros como si llevara un peso inmenso sobre sus hombros. Tenía la camisa arrugada, las manos inquietas, la mirada cansada. Parecía haber envejecido años desde la última vez que lo vi. Y mientras respiraba hondo para continuar su confesión, me di cuenta de que en ese hombre no solo había culpa, sino también miedo a sí mismo. Adrián permaneció en silencio, pero yo conocía a mi hijo. Cargaba con el peso del mundo en el pecho, intentando mantener la razón donde su corazón quería gritar. Mantenía las manos cruzadas sobre la mesa, pero el ligero temblor en su dedo índice revelaba la tormenta que intentaba controlar. «Continúa», dijo Adrián con voz firme, aunque baja. El gerente se pasó la mano por la cara, como si se quitara una máscara invisible. «Carmina»,
empezó, titubeando. Tiene una capacidad impresionante para manipular las percepciones. Se acerca lentamente, comprende lo que cada uno teme, lo que cada uno desea, y luego usa eso para generar dependencia. Yo fui uno de los que cayeron. Respiró profundamente, como quien se sumerge en aguas profundas. Tengo una hija enferma, dijo con voz entrecortada. Necesita medicamentos caros y chequeos constantes. Carmina se enteró y dijo que podía ayudarme si yo la ayudaba primero. Me dolía el corazón. Dijo que podía convencerte, Adrián, de que me ascendieras, y a cambio, solo necesitaba firmar unos documentos que ella prepararía. Pequeñas cosas, según ella. Pequeños ajustes. Mi hijo apretó los dientes. Pero no eran pequeños, respondió Adrián. No, admitió el gerente bajando la cabeza. Eran grandes, eran serios, pero cuando me di cuenta, ya estaba en la cárcel. Si yo daba marcha atrás, ella me expondría. Estaría poniendo en riesgo a mi hija y mi trabajo. Y yo cedí. Cedí por miedo. Respiré hondo, intentando no juzgar. Sé de lo que es capaz la gente desesperada. La vida me lo enseñó demasiado pronto, pero había una delgada línea entre la debilidad y la complicidad, y el gerente la pisó sin miramientos. ¿Pero qué quiere ahora?, preguntó Adrián con seriedad. El gerente abrió la carpeta y sacó una hoja de papel. Una denuncia formal, dijo, preparada con capturas de pantalla, registros y documentos que ella misma manipuló, todo para alegar que malversó dinero de la empresa. Adrián permaneció inmóvil. Yo también. El gerente continuó. Ella quiere hacer creer que usted estaba usando la cuenta de la empresa para beneficio personal, y que cuando se enteró, usted trató de obligarla a salir de ella. Ella quiere revertir todo. El aire en la habitación se volvió pesado, denso, casi sólido. ¿Y por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Adrián, sin apartar la mirada. El gerente respiró profundamente. Porque ya no puedo soportarlo más. Porque Carmina fue demasiado lejos. Y porque yo no voy a permitir que ella destruya la vida de alguien que siempre me ha tratado con dignidad. Él me miró y vi que estaba conteniendo las lágrimas. Señora Dolores, su marido era como un padre para mí. Le fallé en su memoria. Le fallé a tu familia, pero no volveré a fallar. Cerré los ojos por un momento. Sus palabras atravesaron mis recuerdos como un estallido de luz. Recordé que Ramiro puso su mano sobre el hombro de ese hombre y le dijo, «Tiene futuro, Dolores. Solo necesita dirección». Y ahora estábamos allí, recogiendo los pedazos de una elección hecha con desesperación. Adrián se pasó la mano por la cara, respiró profundamente y preguntó, «¿Trajiste pruebas de lo que está planeando?». El gerente abrió otra carpeta y allí estaban, registros de conversaciones, capturas de pantalla de mensajes, claras contradicciones entre fechas y documentos, y lo más importante, una grabación de audio. Presionó play en su celular. Era a voz de Carmina, pero esta no era la Carmina que Adrián conoció al principio. Ella no era la mujer seductora, carismática y encantadora. Era una versión diferente, una versión que pocas personas ven y que la mayoría intenta negar su existencia. A voz de ella era fría, quirúrgico. No había emoción, solo cálculo. Él no reacciona, siempre cede, y cuando se dé cuenta de lo que he hecho, será demasiado tarde. Si me saca de la empresa, lo destruiré legalmente. Tengo todo preparado. Simplemente sigue el plan. Adrián cerró los ojos. Sentí que mis manos temblaban. El audio continuó. Y si su madre intenta interferir, la expondré también. Después de todo, nadie en esta familia es tan santo como parece. Eso dolió. No porque fuera verdad, sino porque no lo era, pero porque reveló una faceta de ella que mi hijo nunca quiso ver, crueldad emocional en su forma más pura. Cuando terminó el audio, la sala permaneció en silencio. Y en ese silencio, Adrián dijo, con la voz más tranquila y devastada que jamás le había escuchado, «No reconozco a esa persona. Yo nunca la reconocí. Y fue allí, en ese instante, que mi hijo dejó de amar, no por enojo, no por orgullo, pero porque la verdad, cuando finalmente emerge, mata cualquier ilusión que la preceda». Toqué su mano. «Adrián, la verdad te ha llegado. Ahora debes decidir qué hacer con ella». Miró al gerente, luego a mí, luego a los papeles sobre la mesa, y entonces se puso de pie. «Yo me encargaré de ello, pero lo haré a mi manera. Tómalo con calma, claramente,
con dignidad. Sonreí, porque esa era la frase de su padre, y escuchar eso salir de la boca de mi hijo fue como ver a Ramiro sonriendo a través de él. El gerente, cuando se levantó para irse, se detuvo frente a mí. Señora Dolores, por favor perdóneme. Lo enfrenté honestamente. Todavía no puedo, pero puedo reconocer cuando alguien decide corregir su propio error. Bajó la cabeza, abrumado por la emoción, y se fue. Y cuando la puerta se cerró, Adrián y yo nos quedamos allí en el silencio de la habitación. Pero era un tipo de silencio diferente. Ya no era el silencio de la opresión, ni el de la humillación. Fue el silencio que precede al coraje, y el coraje por fin estaba llegando. Pero lo que no sabíamos es que, antes de resolverlo todo, aún nos quedaría una última gran prueba, la prueba que lo cambiaría todo, la prueba que revelaría lo que realmente se ocultaba en el corazón de Carmina. Y eso, sin quererlo, nos llevaría a un desenlace que nadie imaginaba. Tras la salida del gerente, Adrián permaneció en silencio un buen rato. Caminaba de un lado a otro de la habitación, pasándose las manos por el pelo, respirando hondo, buscando una respuesta que ninguno de nosotros tenía aún. No era sencillo, nunca lo es, cuando la verdad llega cargada de dolor. Observé a mi hijo con pesar. Su madurez crecía ante mí como un brote que finalmente brota de la tierra oscura. Fue doloroso, pero necesario, y mientras caminaba, me di cuenta de algo importante. Ya no estaba roto, estaba despertando. «Mamá», dijo deteniéndose frente a la ventana, «tengo miedo de lo que pueda hacer Carmina ahora». «Perdió el control», respondí en voz baja. «Y cuando alguien pierde el control, intenta arrastrarlo todo consigo, pero eso no significa que lo logre». Respiró profundamente, sin apartar la mirada de la calle. «No quiero arruinarle la vida». «Y no lo hará», respondí. «Quieres protegerte, quieres proteger lo que tu padre construyó. Eso no es destrucción, es responsabilidad». Cerró los ojos por un momento, absorbiéndolo como quien bebe agua después de caminar por el desierto. «Llamaré a mi abogado mañana a primera hora», dijo, «y lo grabaré todo. Cada documento, cada grabación de audio, cada conversación. No quiero pelear, pero necesito dejar claro que no aceptaré manipulación». Sonreí suavemente. «Tu padre estaría orgulloso de ti». Adrián no dijo nada, pero vi el brillo húmedo en sus ojos. La noche cayó sobre la casa con un silencio inquietante. Ese silencio que no tranquiliza, sino que alerta. Sentí una inquietud en mi interior, como si algo se acercara sin hacer ruido. Preparé té, dejé la tetera sobre la mesa y esperé a que Adrián bajara. Pero la casa de repente me pareció demasiado grande, los rincones más oscuros, las sombras más densas. Era como si el día hubiera sido tan largo que incluso la noche se hubiera olvidado de respirar. Unos 40 minutos después, Adrián bajó las escaleras. Tenía la cara parcialmente lavada, quizás por las lágrimas, quizás por el cansancio, y se sentó a mi lado. «¿Qué crees que va a hacer ahora?», preguntó. Lo pensé detenidamente antes de responder. Las personas que temen perder algo que nunca supieron valorar tienden a luchar de la peor manera posible. «¿Y crees que ella va a insistir?», preguntó. «Creo que intentará protegerse, a su manera. Pero, Adrián», le toqué la mano, «la verdad está de tu lado. Y cuando la verdad está del lado de alguien, el caos puede hacer ruido, pero no triunfará». Él sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. «Gracias, mamá». «Siempre, mi amor». Eran más de las 10 de la noche cuando ocurrió algo inesperado. La puerta de la casa se cerró de golpe, seco, fuerte, de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. Adrián y yo intercambiamos miradas. «No puede ser ella, ¿verdad?», preguntó en un susurro. Sentí ese escalofrío que solo sienten las madres cuando algo está a punto de suceder. «Vamos a ver». Caminamos juntos hacia la puerta. Adrián dio 2 pasos adelante y la abrió lentamente. Carmina. Intentar. Era ella, de pie en la puerta, con el rostro iluminado por las farolas amarillas. Pero esta vez no había odio en sus ojos. Había desesperación. Tenía el pelo despeinado, el maquillaje corrido y la boca temblorosa. Era como si hubiera estado llorando durante horas. Tenía las manos frías, apretadas con fuerza. Parecía más pequeña,
mucho más pequeña que la imagen que siempre intentaba mantener. Adrián, susurró. Abrió la puerta lo justo para verla. Carmina, ahora no es un buen momento. Ella negó con la cabeza y dio un paso hacia adentro. Necesito hablar contigo. Por favor. Él levantó la mano, impidiéndole avanzar. Hoy no. Ella respiró profundamente, empezó a temblar y dijo, yo perdí el control. Yo sé eso, pero tú no entiendes. Hice todo esto porque tenía miedo. Tengo miedo de perderte. Miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente. Su voz vaciló y cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. No quería que las cosas llegaran a este punto. Pero yo no sé amar como lo hacen los demás. Esa frase me impactó profundamente. Simple, duro, honesto de una manera retorcida. Vi a Adrián dudar, porque a pesar de todo, no es un hombre cruel. Nunca lo fue. Dio un paso adelante. Carmina, necesitas ayuda. No hay discusión. Sin control no más peleas. Ayuda. Ella levantó la mirada y su expresión cambió. Una mezcla de ira y vergüenza. No estoy loca, dijo alzando la voz. No necesito ayuda. Yo solo hice lo que cualquier esposa haría para proteger su lugar. Nadie amenaza, manipula ni destruye para proteger nada, respondió Adrián con firmeza. Eso no es amor, Carmina. Es miedo disfrazado de poder. Esa frase pareció romper el último hilo que lo mantenía unido. Ella cayó de rodillas, literalmente. Allí, en la puerta de su casa, en la calle oscura, Carmina se arrodilló como quien finalmente reconoce que ha perdido algo que nunca supo cómo cuidar. No quería perderte, gritó, escondiendo la cara entre las manos. Eres todo lo que tengo. Adrián cerró los ojos. Me dolía el corazón por él. Carmina, dijo inclinándose ligeramente, tienes que entender, nadie puede mantener una relación sana siendo todo para el otro. El amor necesita equilibrio, no posesión. Ella lloraba como un niño perdido. No sé cómo vivir así, no sé. Y fue en ese momento silencioso y profundo que me di cuenta, Carmina no estaba mal. Ella era inmadura, asustado y profundamente desprevenido para el amor. Pero eso no era responsabilidad de mi hijo resolverlo. Él le tocó el hombro amablemente. Podemos hablar, tómalo con calma, con ayuda, pero hoy no. Ni siquiera de esa manera. Ella levantó su cara mojada. ¿Me vas a dejar? Mi hijo respiró profundamente. Me voy a alejar, al menos hasta que busques ayuda emocional, no porque te odie, pero porque necesito protegerme, y tú también. Carmina lloró aún más fuerte. No quiero ayuda, solo te quiero a ti. Entonces no puedo darte nada, respondió Adrián levantándose lentamente. Fue doloroso, profundo, necesario. Carmina se quedó allí tendida en el suelo durante unos segundos, respirando con dificultad entre sollozos. Entonces se puso de pie, se secó la cara con la manga y dijo algo que, por alguna razón, me afectó profundamente. Yo no sé cómo ser diferente, pero lo intentaré. Adrián y yo nos quedamos en silencio. Ella retrocedió unos pasos, abrió la puerta y salió a la calle. No gritar, sin amenazas, sin odio. Por primera vez desde que todo empezó, ella se fue en silencio. Y el silencio, a veces es señal de cambio, o por arrepentimiento, o al final. Cerramos la puerta lentamente. La casa estaba tranquila, pero no pesada. Una especie de tímida paz comenzó a instalarse allí. Y fue en esa frágil paz que Adrián, cansado, se sentó y dijo, «Mamá, creo que, finalmente, algo dentro de mí se ha abierto». Sonreí, porque lo sabía. Mi hijo había encontrado su propia fuerza. Y Carmina, por primera vez, había encontrado su propio límite. Pero aún faltaba el capítulo final, el capítulo que cerraría todo con claridad, sabiduría y sanación. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, pero un silencio diferente. No el silencio tenso de los días anteriores, sino un silencio reparador. El tipo de silencio que llega después de que el alma ha superado una tormenta y finalmente encuentra un lugar para respirar. Preparé café y puse la mesa para Adrián y para mí. Mientras ordenaba, noté que algo dentro de mí cambiaba. Durante años, me había acostumbrado a cuidar de todos, a apoyar, a mediar, a usar mi corazón como barrera ante el dolor ajeno. Pero esa mañana me di cuenta de que algo dentro de mí también había sanado.
quizás la herida de la humillación, quizás sea el dolor de ver sufrir a mi hijo, quizás sea el sentimiento de impotencia que he cargado conmigo desde que Carmina llegó a nuestras vidas. No sé, pero sentí ligereza. Cuando Adrián bajó, noté que su rostro estaba más sereno. Estaba cansado, sí, pero también había una claridad nueva y firme que no había tenido antes. ¿Dormiste?, pregunté sirviendo el café. Dormí, respondió. Por primera vez en días. Gracias por lo de ayer, mamá. Solo hice lo que mi corazón me dijo que hiciera, respondí. Él sonrió. A veces, mamá, eso es precisamente lo que nos salva. Nos sentamos a comer. El sol empezó a filtrarse por la ventana, iluminando la mesa suavemente, casi simbólicamente. Ese amanecer sabía a nuevo comienzo. Después del café, Adrián sacó unos papeles del maletín que había traído de la oficina. Mamá, hoy voy a resolver todo legalmente, con calma, sin publicidad, sin peleas. Voy a registrar todo, presentar los documentos y aclarar la situación de la empresa. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer?, pregunté. Él asintió. Sí, necesito hacer esto, por mí, por papá, por la empresa y por cómo quiero vivir de ahora en adelante. Le agarré la mano y sentí que finalmente estaba listo. Alrededor de las 9 de la mañana, Adrián salió para reunirse con el abogado. Yo me quedé en casa, intentando mantener la calma. A cada minuto imaginaba lo que podría pasar. No le tenía miedo a Carmina, pero sí a su capacidad de perderse en su propio dolor. No quería que ella se destruyera a sí misma. No quería que ella se convirtiera en un enemigo. En el fondo, quería que ella buscara ayuda, que un día ella pudiera mirarse a sí misma con más cariño del que miraba al poder que estaba tratando de controlar. El amor es así. Incluso cuando no salva a alguien, no le desea daño. 3 horas después, Adrián regresó, y supe, incluso antes de que abriera la boca, que todo se había resuelto. Entró en la casa con pasos lentos pero seguros. Se sentó a la mesa y dejó escapar un profundo suspiro. Listo, dijo. Todo documentado. Todo entregado, todo aclarado. Ahora les toca a los abogados. ¿Y Carmina?, pregunté con cuidado. Adrián pensó unos segundos antes de responder. No apareció. Su abogado pidió tiempo para hablar y, sinceramente, creo que es lo mejor. Sonreí. A veces, el silencio es la forma que tiene la vida de hacer espacio para la comprensión. Él estuvo de acuerdo. Sí, solo quiero paz ahora. Y por primera vez, vi paz en los ojos de mi hijo. Paz verdadera. La paz nace cuando dejamos de cargar con aquello que ya no pertenece a nuestro camino. A última hora de la tarde, mientras regaba las plantas del jardín, volví a oír pasos en la puerta. Cuando miré, era Carmina, pero ella no entró. Él no vino a exigir nada. Él no vino a llorar, a quejarse, a pelear o a hacerse la víctima. Ella vino a disculparse. Señora Dolores, dijo en voz baja, sujetando la reja con ambas manos. Yo vine a agradecerle por no haberme destrozado ayer. Esa frase me conmovió profundamente. Carmina, nunca quise destruirte, respondí. Ella respiró profundamente. Por su rostro supe que había estado llorando, pero esta vez no eran lágrimas de ira. Era el llanto de alguien que finalmente se veía en un espejo que había evitado durante años. Voy a dejar la empresa, continuó. No voy a luchar por lo que no es mío, y voy a buscar ayuda. Me di cuenta de que no sé amar como es debido. Me acerqué lentamente. Carmina, reconocer esto ya es el primer paso hacia la sanación. Ella sonrió tristemente. Dile a Adrián que nunca quise hacerle daño. Solo estaba desesperada por no ser invisible en la vida de nadie, y lo entendí. En el fondo, Carmina no era una villana. Ella era una mujer asustada. ¿Quién confundió el amor con el poder? ¿Quién confundió presencia con dominio? ¿Quién confundió fragilidad con ataque? Espero que encuentres la paz, Carmina, dije sinceramente. Ella se secó una lágrima que corría por su mejilla. Yo también. Gracias por no renunciar a mí por completo, incluso sin una razón para hacerlo. Y luego se fue. Esta vez en paz. No se permiten portazos. No gritar, sin drama, solo cierres. Cuando Adrián llegó de la oficina, le conté todo. Me escuchó en silencio y luego suspiró aliviado. Quería que fuera feliz, dijo, pero lejos de la destrucción, lejos del dolor, lejos de quien ella cree que necesita ser. ¿Y tú?, pregunté tocándole la mano. ¿Qué quieres ahora? Sonrió, por primera vez desde que todo empezó, una sonrisa plena, libre. Quiero vivir, mamá.
Quiero volver a ser yo mismo. Y quiero que tú también tengas paz. Le devolví la sonrisa y sentí en ese momento que todo dentro de mi casa se había realineado. La vida nunca volvió a ser como era antes, pero volvió a tener sentido. Y eso es todo lo que importa. Pero todavía había algo que necesitaba decirle, algo que solo se puede decir cuando el corazón ha sanado. Y eso sería todo. Eso cerraría la historia con la sabiduría necesaria. Adrián y yo estábamos sentados en la terraza mientras la tarde comenzaba a declinar. El sol dorado iluminaba las plantas, creando suaves sombras en el suelo. Todo parecía tranquilo, finalmente tranquilo, después de tantos días de tensión, lágrimas y verdades desgarradas una a una. Miré a mi hijo con un orgullo difícil de explicar. Había enfrentado el dolor con dignidad, la manipulación con claridad y su propia fragilidad con valentía. Y eso no es poca cosa. Esa es la clase de fuerza que no se aprende en los libros, sino en las caídas de la vida. Respiró profundamente, apoyando los brazos en el respaldo de la silla. «Mamá», dijo mirando al horizonte, «hoy sentí algo que hacía tiempo que no sentía. Paz». Sonreí, dejando que mi corazón se calentara. Así nos recompensa la vida cuando elegimos la verdad. Se rió, una risa ligera y honesta. Solía pensar que amar a alguien significaba no decir nunca que no. Creía que ceder era señal de madurez. Creía que aceptarlo todo era la manera de mantener la paz. «El amor nunca ha sido así, hijo mío», respondí con ternura. «El amor no es prisión, no es miedo, no es silencio forzado. El amor es una elección libre. Y tú elegiste liberarte». Él me miró seriamente. «¿Crees que algún día volveré a amar?» Le toqué la mano, como solía hacerlo cuando era pequeño, y le pregunté si el dolor que le había causado el raspado en la rodilla desaparecería alguna vez. Por supuesto que sí. El amor no termina porque alguien lo distorsione. Él solo espera que lo encuentren nuevamente de la manera correcta. Bajó la cabeza, abrumado por la emoción. «Gracias, mamá, por todo». «Gracias, hijo», respondí, «por no perder tu esencia en medio de esta tormenta». Los días siguientes transcurrieron con calma. La empresa volvió a su ritmo habitual, más ligera y saludable. Los empleados trabajaron con evidente alivio y el gerente, que lo confesó todo, buscó ayuda, asumió la responsabilidad y renunció a su cargo por decisión propia. En cuanto a Carmina, ella cumplió su promesa. Él dejó la empresa, ella buscó apoyo emocional y poco a poco comenzó a distanciarse definitivamente de la vida de Adrián, no por rechazo, sino por comprender que el amor que ambos intentaron experimentar era más dolor que sanación. En un mensaje enviado semanas después, escribió: «Gracias por no ser cruel conmigo cuando más lo merecía. Estoy tratando de reconstruirme, y por primera vez quiero hacer esto por mí mismo, no por otra persona». Leí el mensaje y sentí una profunda sensación de alivio, porque finalmente estaba dejando la guerra atrás, y en el fondo siempre quise eso para ella. Un domingo soleado, Adrián me invitó a dar un paseo por el parque. Parecía alegre, con la tez clara, respirando profundamente como si por fin sintiera que tenía el control de su vida. «Mamá», dijo deteniéndose bajo un árbol enorme, «¿sabes lo que he aprendido de todo esto?» «¿Qué, mi amor?» Él sonrió. «Que amar no se trata de perderse, se trata de encontrarse». Le devolví la sonrisa. «Exactamente, porque quien te pide que te borres nunca te amó, y quien te ama nunca tendrá miedo de tu luz». Él me puso el brazo sobre los hombros, y allí, caminando hombro con mi hijo, sentí algo que no había sentido desde que mi marido se fue, la sensación de que todo había encajado. La vida, incluso después de los reveses, siempre encuentra la manera de volver a florecer. No elegimos las tormentas, pero sí elegimos quiénes queremos ser después de que pasen. Y Adrián eligió ser luz. Carmina eligió curarse a sí misma. Elegí darles la bienvenida y luego dejarlos ir. Y la empresa, el legado de mi Ramiro, siguió adelante con serenidad. La historia no terminó con odio, ni siquiera con venganza. Terminó con una experiencia de aprendizaje. Y eso, para mí, eso es lo que hace que cualquier final sea verdaderamente bueno. Antes de concluir esta historia, os dejo el mensaje que me ha enseñado la vida. A veces, el golpe que nos hace caer es lo mismo que nos despierta.
Y el dolor que parece quebrarnos es lo que, de hecho, nos devuelve a nosotros mismos. Nunca temas al final, casi siempre es solo el comienzo, pero una versión de ti más sabia, más fuerte y más bella. Y ahora, mi querido oyente, si has llegado hasta aquí conmigo, gracias. Gracias desde el fondo de mi corazón por escuchar mi historia hasta el final. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Esto nos ayuda enormemente a seguir trayendo historias poderosas, reales y transformadoras como esta. Hasta la próxima historia, y recuerda, la vida siempre recompensa a quienes eligen la verdad, incluso cuando duele.